Muchas veces pasamos momentos tan difíciles en la vida, pasamos tantas crisis, muchas veces caemos en lo más bajo, como que ya tocamos suelo. Hemos caído tan profundamente y nos preguntamos, ¿pero por qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? Es tanta la crisis, es tanto el dolor, es tanto el llanto y la desesperación. ¿En qué momento llegué a caer yo en esto? ¿En qué momento llegué yo a esta situación? Y no nos explicamos. O a veces nos hemos cerrado tanto al pecado, nos hemos cerrado tanto al error, que no nos deja ver con claridad cuáles fueron todos esos pequeños errores que hemos cometido a lo largo de la vida que nos han conducido a esta situación actual. Pero aún así, aún estando en el lugar más hondo, en el más profundo, en la peor situación, aún de ahí nos podemos levantar. Que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por continuar en sintonía y escuchando siempre estos mensajes de Dios. Su servidor Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Los invito para que nos unamos en este momento para compartir la santa palabra de Dios. Hoy con un tema de predicación que lleva como título Volviendo en sí. Esta es la historia del hijo pródigo. 7 estados que pasó este joven, el hijo pródigo. 7 momentos, 7 tiempos por los que él pasó, que lo fueron hundiendo poco a poco, pero que también en el momento más preciso de crisis en su vida, ahí supo tomar la mejor decisión y ahí comenzó a levantarse. Y vamos a irnos al Evangelio de Lucas en el capítulo número 15. En los versículos que van desde el 11 al 24, leemos la palabra de Dios. Vamos a escucharla con mucha atención para ir encontrando ese mensaje que Dios tiene para nosotros a través de su santa palabra. Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de aquella tierra, que lo envió a su hacienda a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose volvió a casa de su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir, y se enterneció. Corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. La palabra de Dios nos enseña esta historia y este texto en el Evangelio de Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Vamos a ir viendo una serie de estados, una serie de momentos, de etapas por las que pasó este joven, este hijo pródigo, que lo fueron llevando a un lugar de desesperación. Mire, esta historia no está lejos de nuestra realidad, de la realidad de nuestros jóvenes, de la realidad de nuestros hijos, inclusive nosotros mismos. Cuando éramos muy jóvenes, muy adolescentes, pasábamos quizá por estos mismos momentos que pasó el hijo pródigo y llegamos a caer en situaciones muy complicadas. Quizá no está lejos de nuestra historia actual. Tal vez nosotros estamos pasando por algunos de estos momentos, o quizá ya estamos cuidando los cerdos, como le pasó al hijo pródigo. Vamos a ir viendo cada uno de estos 7 puntos y vayamos discerniendo en cuál de ellos estamos nosotros. Si estamos en el primero o en el segundo, estamos a tiempo todavía de devolvernos. Si ya vamos a medio camino, aún tenemos tiempo de regresar. Pero si ya estamos cuidando cerdos en ese momento difícil de la vida, aún ahí, en medio de esa circunstancia complicada, aún de ahí todavía se puede salir y regresar a la casa. Primer estado por el que pasó este hijo pródigo: el estado de la rebeldía y de la indiferencia. Vayamos al texto bíblico de Lucas capítulo 15 versículo 12. Dice la Biblia: el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Imagínate lo que le dijo el hijo, ¿verdad? Padre mío, mira, yo soy joven. Yo ya no quiero vivir aquí en la casa. Padre, yo ya no quiero estar bajo la tutela tuya. Yo no quiero estar en estos reglamentos que me estresan, que me ahogan. Padre, yo quiero vivir la vida loca. Yo quiero experimentar la vida. Yo quiero irme de aquí. Yo quiero salir corriendo de este lugar. Ya no aguanto más vivir bajo estas reglas. Tal vez el joven pensó todo esto, pero nunca pensó en todo lo que tenía en la casa de su padre. El joven tenía una identidad, era hijo de este padre. Tenía una identidad, tenía una seguridad, tenía su comida, su vestido, su estabilidad, tenía su propiedad, su casa, tenía una gran riqueza, era hijo. Y por cuanto era hijo, según nos cuenta la historia, que el papá tenía jornaleros, entonces tal vez era un señor con haciendas, con propiedades, con trabajo, tal vez tenía mucho dinero, el hijo tenía una buena estabilidad económica, tanto así que le dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden porque yo me voy, no quiero más estar aquí. El hijo no valoró lo que el papá le daba durante tantos años. A veces nosotros no valoramos lo que nuestro Padre Dios nos da, la vida, la salud. Nos ha dado un nombre. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Nos ha dado una identidad de hijos. Nos ha cubierto con la sangre del Cordero que murió en la cruz para darnos vida, para perdonar nuestros pecados. Y aún así, nosotros le decimos a Dios: Dios, me largo, me voy de la iglesia, no quiero nada contigo. Padre, dame lo que me corresponde porque me voy. Dame la bendición porque me voy a aventurar el mundo. No quiero más estar aquí en esas 4 paredes. Entonces, la primera etapa o el primer estado del hijo pródigo es la rebeldía. Muchas veces nosotros, los jóvenes, los adultos, los padres, los hijos, nos rebelamos
del sistema, nos rebelamos del orden establecido, nos rebelamos de la palabra de Dios, nos rebelamos de la iglesia, no queremos nada con los mandamientos de Dios, nos rebelamos y decimos, me voy de aquí, ya no aguanto más, quiero vivir mi vida, porque la vida es una sola, hay que gozarla, hay que darle alegría a tu cuerpo, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena, y queremos salirnos. Pero estamos dejando una bendición, estamos dejando una estabilidad, estamos dejando un lugar donde nosotros crecimos, nos educamos, comimos, nos vestíamos y teníamos una seguridad. Pero la rebeldía es así. La rebeldía nos incita a nosotros a darle la espalda a todo lo positivo, a todo lo bueno, a nuestro Padre. Como Jonás, Dios le dice, ve a Nínive a predicar, y Jonás le dio la espalda, no fue a Nínive. ¿Y qué le pasó a Jonás después? Por la desobediencia, ya conocemos un poco la historia. Ese fue el primer paso, el primer estado por el que pasó el hijo pródigo, la rebeldía. Padre, dame lo que me toca porque me voy. El texto dice, así de una forma continua, que el padre dividió las cosas. Pero posiblemente el padre tal vez lo aconsejó, mire hijo, no te vayas, padre, me voy. Pero no lo has pensado bien, me voy. Pero fíjese bien lo que tiene aquí, me voy. Mire, muchas veces nos hablan, nos aconsejan y nos cerramos tanto que decimos, me voy, me largo y lo fuimos. Perdimos una estabilidad, perdimos una seguridad y nos vamos. Dice el texto entonces que el padre, accedió. Dividió sus bienes, dividió sus bienes entre los dos hijos. O sea, el padre no se dejó nada. Todo lo dividió entre sus hijos. Tanto al hijo mayor, que se quedó en la propiedad con él y en su casa, como al hijo menor, que fue el que se fue a un país lejano. ¿A dónde se fue el joven? A un país lejano. Así lo dice Lucas, capítulo 15, versículo 13. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Imagínate, tras de que estaba en rebeldía, tomó la decisión de irse a otro país, a un país lejano, lejos de su cultura, lejos de su historia de vida, lejos de su familia, lejos de su papá, lejos de la bendición, lejos de la tierra de la bendición de Dios. Se fue a otro país, cruzó la frontera, traspasó los límites de la desobediencia, de la rebeldía, se fue largo. Lejos completamente. Seguramente quiso, yo no quiero tener nada que ver con mi generación, con mi familia, me voy lejos a vivir solo. Y se fue a otro país. En ese país, dice la palabra de Dios, en el versículo 14, voy a leer el versículo 13, dice, no muchos días después el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá, ¿dónde? En ese país lejano. Y allá, en ese país lejano, desperdició sus bienes, lo que el papá le dio, la bendición del papá, lo que él le pidió al papá. Padre, dame lo que me corresponde, el papá se lo dio, él se fue a un país lejano y en ese país lejano desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Imagínate. Este estado es el estado del libertinaje y el desorden de vida. Hago lo que me dé la gana, por eso ya no estoy en la iglesia, por eso me alejé de la casa, por eso ya no quiero el sermón de mi mamá, ni de mi papá, ni de la iglesia, ni de la Biblia, ni lo que me diga Dios, no me interesa. Me voy a un país lejano, es decir, a una vida lejana, nueva, diferente, una vida, un lugar distinto. No quiero nada que ver con la iglesia, ni con los sermones, ni con la palabra de Dios. Me voy a vivir lejos de la tierra de Dios, del mundo de Dios, de las cosas de Dios. Me voy lejos, traspasamos los límites y vivimos en libertinaje y desorden. El primer estado del hijo pródigo, ¿cuál fue? La rebeldía. El segundo estado, el libertinaje. Después de que nosotros nos rebelamos, comenzamos a vivir una vida libertina, haciendo lo que me dé la gana. No hago caso al orden establecido. Hago lo que quiera, me rebelo contra lo que sea, contra el sistema, contra el gobierno, contra la sociedad, contra la iglesia, contra lo correcto y lo justo, contra lo que es
dirigido por Dios y está alineado en la palabra de Dios. Yo quiero llevar la contraria. Eso es lo que les pasa a muchos a los jóvenes y también a nosotros también nos puede pasar en cualquier momento. Somos rebeldes en algo, en alguna área, y vivimos en libertinaje haciendo lo que a mí me parece que es mejor y con suerte es completamente contrario a lo que nos enseña Dios mismo. Vamos a ver el tercer estado por el que pasó el hijo pródigo, el estado de la escasez. Vayamos a la palabra de Dios. Versículo 14 del capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, dice: cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Bueno, como estaba en el país lejano, había malgastado todo, si por lo menos lo hubiera bien gastado en algo positivo, pero no. Lo malgastó viviendo como perdidamente, viviendo en un estado de rebeldía, en un estado de libertinaje, haciendo lo que nos da la gana. Gastamos los bienes que tenemos. Y esos bienes, no solamente hablemos económicamente, los bienes que Dios nos ha dado a nosotros, ¿qué es? Salud. Los 5 sentidos: podemos ver, podemos hablar, podemos escuchar, podemos caminar, podemos aplaudir, podemos tomar cosas con nuestras manos, podemos hacer tantas cosas, podemos razonar. Esos son bienes, bendiciones de Dios que nosotros tenemos. Y a veces Dios nos da tantos bienes, tantas bendiciones, y nosotros le decimos a Dios: Dios, me voy, no quiero nada contigo. Esto que usted me dio lo voy a vivir en el mundo, viviendo perdidamente, lejos de la tierra de Dios. Voy a vivir en drogas, en alcoholismo, en adulterio, voy a vivir en pecado, voy a vivir tirado ahí en la calle, y ahí voy a vivir. Eso es desperdiciar los bienes que Dios nos ha dado, la inteligencia, la sabiduría. Dice San Pablo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a utilizar el templo que es de Dios? ¿Cómo vamos a utilizarlo? Viviendo perdidamente. Aquí viene cuando Jesús sacó a aquellos mercaderes del templo, porque lo han convertido en una cueva de ladrones, les dijo Jesús. Y a veces nosotros cometemos el error de convertir nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en una cueva de pecado, en una cueva de rebeldía, en una cueva de libertinaje, o en una tierra inclusive de desorden, de indiferencia. El joven cayó en el tercer estado, el estado de la escasez. Dice la palabra: malgastó todo y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Por qué le comenzó a faltar? Porque lo gastó todo, ya no tenía. Ya no tenía dinero ni riquezas, no tenía bienes para poder adquirir lo que necesitaba para alimentarse. El joven se quedó sin dinero, ya no podía comer, tenía hambre. Y ya no podía comprar nada para comer porque lo malgastó. Y a veces nosotros nos pasa lo mismo. Mire, porque caemos en el pecado, gastamos toda nuestra vida viviendo perdidamente, y cuando tenemos hambre de conocer la palabra de Dios, cuando tenemos hambre de volver a tener aquella bendición que tuvimos antes, ya no podemos tenerla porque es tanto el hambre que tengo, es tanto el pecado que tengo, es tanto el alejamiento de Dios que tengo, que hasta me da vergüenza de regresar a la casa. Me da vergüenza, y es tanto el hambre, es tanta la desnudez, es tanta la miseria que yo he permitido en mi vida, que lo que hace es desear aquello que una vez tuve, pero por la desobediencia, la rebeldía, el pecado, el libertinaje, lo dejé todo atrás. ¿Ahora qué hago? El joven comenzó a experimentar el estado de la escasez, comenzó a faltarle. Aquello que antes tenía con su papá que le sobraba, ahora le comenzó a faltar por la mala decisión que tomó. Vamos a ver el cuarto estado por el que pasó el hijo pródigo, y es el estado de las malas decisiones. Vea cómo va el asunto. Primer paso, la rebeldía. Se rebeló contra su papá, contra la estabilidad, y se fue. Segundo paso, segundo error, vivir en un estado de rebeldía y desorden de vida. Esto lo llevó al tercer estado, la escasez. Se le terminó todo.
Vea las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Eso es como un escalón. Ahí el hijo pródigo va bajando escalas. Por cada error que está cometiendo, por cada mala decisión, está bajando escalas. Vamos por la tercera, el tercer estado, la escasez. Le comenzó a faltar. Y esto lo hizo caer en la otra grada más abajo, el estado de las malas decisiones. ¿Cuáles malas decisiones? Después de que no tenía nada, después de que estaba en esa condición de miseria, de hambre, que lo había perdido todo, se alió, se acercó, hizo un pacto, una alianza con una persona de ese país, con un ser de ese país, del país lejano. Entonces esa persona con la que el joven se alió lo envió a cuidar cerdos a la hacienda que él tenía en aquel país lejano. O sea, muchas veces nosotros en nuestras malas decisiones caemos en errores y hay consecuencias de nuestras malas decisiones, y aún así estando en el pecado, aún estando en el error, aún ahí buscamos gente que está ahí mismo entre tantos errores a que nos ayude. ¿Cómo nos puede ayudar si es gente que está en la misma condición? ¿Cómo nos puede ayudar? Ya lo dice también la palabra de Dios. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos que aliarnos con gente de fe, con gente que sea temerosa de Dios, con gente que respete a Dios, con gente de iglesia, para que nos pueda sacar de ese lugar y traernos de regreso a casa. Pero no, muchas veces estamos en el pecado, estamos en el adulterio, en las drogas, en el crimen, en la injusticia, y lo que hacemos es aliarnos con gente de este mismo tipo. ¿Cuándo vamos a salir de ahí nosotros? Este tipo de gente hizo que el joven fuera a cuidar cerdos, lo hundió más. En vez de salvarlo, en vez de aconsejarlo, lo que hizo fue hundirlo más. ¿Por qué hundirlo más? Jesús está contando esta historia del hijo pródigo, el papá, la familia. Jesús es judío, los discípulos son judíos, María es judía, la iglesia naciente en el siglo I, después de Cristo, ese siglo I, la iglesia es judía, y Jesús está contando una historia judía para dirigirse a su pueblo, Israel, al pueblo judío. En el contexto de esta historia, Jesús narrando esta historia dice, y el joven fue a cuidar cerdos. Jesús lo que está enseñando en su cultura y en este género literario, Jesús lo que está enseñando es, vea hasta dónde cayó el hijo pródigo, el joven, a lo más bajo. Un judío no puede comer carne de cerdo, no puede relacionarse con el cerdo, porque el cerdo es un alimento impuro, es impuro. Un judío no puede comer este tipo de carne porque es prohibido para ellos. Aún así, en esta historia Jesús está contando que este hijo, que tenía una estabilidad, que tenía una seguridad, que era hijo, que pertenecía a un pueblo, a una raza, por la consecuencia de sus errores, fue cayendo tan bajo cada vez más por sus rebeldías, que llegó a lo más bajo que un judío puede llegar. Cuidar cerdos, oiga, y no solamente cuidarlos, sino que hasta se antojó de comer lo que los cerdos comían. Jesús está contando esta historia en este contexto para el judío, pero a usted y a mí, que estamos en el siglo XXI, que conocemos cuál es nuestro país, cuál es nuestra cultura, ¿qué nos dice esta palabra de Dios a nosotros? ¿Cuál puede ser ese lugar bajo en el que usted y yo podemos llegar a caer? ¿Cuál puede ser? Medítelo, piénselo. Tal vez estamos en él, tal vez vamos de camino hacia él, o tal vez muchos ya hemos salido de ese lugar. Pero en nuestro contexto histórico, ¿cuál puede ser? ¿Cuál es ese lugar tan bajo, tan profundo, en el que usted y yo podemos caer? Mira lo que le pasó a lo joven, a este hijo pródigo. Cayó en ese lugar, para él una tortura, siendo judío, lo más bajo para él. Pero para usted y para mí, ¿cuál puede ser ese lugar? Piense y medite. No importa cuál sea el lugar. No importa si es cuidando cerdos. No importa si es en alguna cárcel. No importa si es en alguna enfermedad tremenda. No importa si es en el adulterio. No importa si es en el alcoholismo, en las drogas. No importa cualquier lugar más bajo en el que hayamos caído. El lugar no es lo que importa.
El lugar nos hace a nosotros entender que estamos en una crisis. El joven estaba en crisis, llegó a cuidar cerdos. Usted y yo podemos estar en una crisis. Enfermedad, cárcel, pecado, crimen, adulterio, drogas, etc. Podemos llegar a un estado de estos. Pero el estado lo que hace a nosotros es una alerta. Pon atención. Alerta. Ya estás aquí. Ya estás en el lugar de cuidar cerdos. Pero este lugar lo que hace es alertarnos. Aquí lo que importa, queridos amigos, es tomar la decisión correcta, en el lugar correcto, a la hora correcta. Eso es lo que importa. El joven tuvo que pasar todo este proceso de descenso hasta llegar a cuidar cerdos para ahí entender. Ahí sintió las ganas de comer lo que los cerdos comían, o sea, revolcarse, terminarse de revolcar en la miseria y en la penumbra, perder la vergüenza. Últimamente llegué aquí ¿qué voy a hacer? La de los cerdos, revolcarme en el fango. El hijo pensó comer lo que estaban comiendo los cerdos, seguir revolcándose, ya caí aquí me quedo y aquí voy a morir. Posiblemente lo pensó, pero algo tenía él en su corazón, en su mente, que no permitió que llegara a comer. O sea, que no permitió llegar todavía a lo más bajo. No permitió que todavía se revolcara ahí. ¿Y sabe qué es? Que él entendió que él era hijo, que él tenía una identidad. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas capítulo 15, versículo 17. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Aquí está la clave. El versículo antes dice, y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Versículo 17 dice, al fin volvió en sí. Al fin entendió el mensaje. Al fin recapacitó. Por fin abrió los ojos. Por fin entendió lo que él estaba cosechando ahí fue un proceso de malas decisiones que a lo largo de su vida lo fueron conduciendo en un descenso hasta llegar a ese lugar con los cerdos. Por fin entendió, dice Lucas capítulo 15, versículo 17, al fin volvió en sí y pensó. Dice el versículo 17, al fin volvió en sí y pensó, puso la cabeza a funcionar, se puso a reflexionar, a pensar, a recapacitar, a hacer cuentas, se puso a sumar, a multiplicar, a restar y a dividir. Esto me pasó por esto, con razón aquí, con razón allá, ya entiendo por qué, con razón me está pasando esto, muy bien, ya sé por qué caí aquí. Claro, comenzó a sumar, a multiplicar, a restar y a dividir todo lo que le pasó en su vida y entendió. Entonces sigue diciendo el texto, que el joven dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Imagínate, ¿por qué no pensó esto antes de salir de la casa? Mira, aquí hasta los trabajadores tienen comida. No, llegó a pensarlo hasta que cayó en lo más bajo. Eso es típico en nosotros, la humanidad. Eso es típico. Eso es parte de lo que somos. Yo no sé qué pasa. Pero más allá, hay algo que se llama amor de Dios, el amor del Padre, que Dios permite tantas cosas en nuestra vida para que en el momento preciso nosotros entendamos, para que nosotros se aplique lo que dice el Evangelio de Juan. Al fin recapacitaste, al fin entendiste, al fin comprendiste, ¿te has dado cuenta? Y aquí nosotros podemos reflexionar y aún hay tiempo de levantarse y de volver a casa. Vea lo que dice el joven. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco hambre. Interesante lo que dice el texto, ¿verdad? El joven dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Ya no dice en mi casa. Cuando él estaba en la casa, era la casa de él. Mi casa.
Pero ahora, a consecuencia de los errores, llegó a un país tan lejos, llegó a una condición de vida tan lejana de Dios, que ahora ve para hacia atrás y dice, mira la casa de mi padre. Sí, pero ¿no te das cuenta que esa también era tu casa? Ay, sí, pero es que yo me equivoqué. Sí, pero usted estaba ahí tranquilo. ¿Para qué te fuiste de Dios? ¿Para qué te alejaste de la iglesia? ¿Por qué dejaste de leer la palabra de Dios? ¿Por qué dejaste de orar? Esa es tu casa y sigue siendo tu casa. Usted la está viendo lejano. Ay, es que qué vergüenza regresar. Es que es la casa de mi padre. Sí, pero también es tu casa. Es que, familia, en el estado de rebeldía, a nosotros nos da vergüenza aceptar nuestros errores y aceptar que la iglesia es mi casa, que Dios es mi padre, que yo tengo una identidad. La rebeldía, el pecado, la indiferencia, me aleja a mí de esa realidad. Pero cuando caemos en la consecuencia de los errores del pecado, ahí Dios te habla, te llama y te manda a que te levantes. El joven dice, en la casa de mi padre, mire, hasta los trabajadores tienen comida y yo aquí me muero de hambre. Nótese lo que dijo el hijo. Me levantaré. El hijo se pone a pensar los planes que él va a hacer. Me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. El joven estaba practicando esto. Esto es lo que le voy a decir a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez cuando iba de camino iba, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Que no se me olvide. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el hijo va en el camino pensando lo que le va a decir el papá. Ahí va maquinando, ensayando qué es lo que va a decir. Eso es arrepentimiento. Me estoy arrepintiendo de mis errores y voy a regresar a mi padre. Porque estoy arrepentido. Y va entonces de regreso hacia el encuentro con su papá. Y va pensando lo que le va a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Y sigue diciendo el texto, versículo 20 del capítulo 15 de Lucas. Y levantándose volvió a casa de su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio venir. Imagínate. ¿Por qué el papá lo vio venir? Porque desde el momento en que el hijo se fue, el papá tenía la esperanza de que ese hijo algún día iba a regresar, porque el papá sabía lo que iba a pasar. Nosotros los padres sabemos, cuando nuestros hijos se equivocan, toman malas decisiones, sabemos lo que va a suceder, ¿verdad que sí? Entonces nos quedamos siempre orando por ellos y sabemos que van a regresar. El papá se quedó esperándolo. Tal vez pasaron muchos días, muchos meses, algunos años. El papá salía y se paraba tal vez en alguna colina a ver si el hijo regresaba. Y un día de tantos ve a su hijo que viene. Y dice el texto bíblico, y el papá se enterneció. ¡Qué lindo! ¿Qué papá no se llena de amor, no se pone así tierno cuando ve a su hijo que le pide perdón? ¿Quién no? Y el papá, dice la Biblia, salió corriendo y lo abrazó y le dio un beso. Y el joven le dice, Padre, he pecado. Oiga, todo lo que el joven había practicado. Escucha este mensaje. Todo lo que el joven había practicado en el camino, lo que le iba a decir el papá lo interrumpió. El joven no lo dijo todo. Escuche. El joven le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice, pero el padre dijo a sus siervos, el papá no dejó que terminara. Al papá no le importa lo que usted hizo. Al papá no le importa lo que su hijo hizo. Al papá lo que le importa fue que regresó, que estaba vivo. Eso es lo que le importó al papá. No que le cuente la historia de lo que pasó. Al papá no le importó eso. Mire, a Dios no le importa tu pasado. A Dios no le importa tu pecado. A Dios no le importa tus errores. A Dios lo que le importa es que usted tome la decisión de levantarse, de acercarse a Él. Y Él te va a abrazar, amigo y amiga. A Dios no te importa cuál fue tu pecado, tu error. A Jesús no le importó el pecado de aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y que la querían matar a pedradas. Jesús no le importó el pecado. Jesús le dijo, yo no te condeno, ve, de ahora en adelante ya no peques más. El hijo regresa.
El papá lo interrumpe, lo abraza, le da un beso y llama a los trabajadores, llama a los sirvientes y le dice: pronto saquen el mejor vestido, pónganle la mejor ropa, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. O sea, el papá le devolvió la dignidad de hijo, le devolvió aquella dignidad, lo que el hijo había perdido: ropa, comida, le puso un anillo en su mano, las riquezas. El papá le devolvió todo lo que el muchacho había gastado en aquel país lejano. Cuando usted y yo gastamos nuestra vida, la desperdiciamos viviendo perdidamente, y cuando volvemos a Dios, Dios nos regresa la dignidad. Dios a ti, mujer, te da la dignidad de hija, te da el valor de mujer. Cuando usted entiende que tal vez estás en algún error, pero usted dice: yo me levanto y abrazo a mi padre y voy a la casa de mi padre, Dios no se va a fijar en el pecado que usted cometió en el pasado. Dios te va a amar y te va a dar la dignidad de hija, la dignidad de mujer. A ti también, hermano. Dios te va a perdonar, Dios te va a abrazar, Dios no se va a fijar en tu pecado, en tus errores. Él te va a amar, te va a vestir, te va a dar otra historia de vida mejor que la que tenías. Y dice que el papá mandó a hacer una fiesta. Comieron. El joven vistiendo sus ropas nuevas, un anillo en su mano. ¿Hace cuánto no veía riqueza? Sandalias en sus pies. ¿Hace cuánto andaba descalzo? Comió el becerro grueso, el más gordo. ¿Cuánto tiempo estuvo con hambre? Y se comió un becerro, uno de los mejores animales, los animales que sí podían comer los judíos, cuando el joven quería hasta comerse las algarrobas que comían los cerdos. Vea todo lo que le dio el papá. Cuando el joven entendió, por fin recapacitó, salió del pecado, se reconcilió con Dios. Dios lo abrazó, lo perdonó, le da un beso de bienvenida y lo bendice, lo unge con todo tipo de bendición y lo llena de su Espíritu Santo. Eso hace Dios contigo y conmigo. Dios es bueno, familia. Dios espera que tú y yo nos levantemos. No se fija en nuestro pecado, se fija en la decisión y en la fe que usted y yo tenemos en el mejor momento de nuestra vida. ¿En qué lugar de tu vida estás? ¿En qué estado de vida estás? No importa si has caído en lo más bajo, de ahí te puedes levantar. Lo que necesitas es tener fe y tomar la mejor decisión. Y como dijo el hijo pródigo: me levantaré y regresaré a la casa de mi padre. Él te recibe. Levántate hoy. Este es el mejor momento para levantarte de ese lugar. Regresa a Dios, reconcíliate con Dios, y Dios tiene un tesoro maravilloso para ti. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar siempre apoyando estos medios de comunicación. Gracias por estar siempre apoyando y creyendo en la palabra de Dios. Dios te ama y espera que tú regreses de nuevo con Él. Damián Garro Jiménez, predicador y motivador de la fe. Esta prédica podemos también compartirla en tu casa, en tu comunidad. Pueden llamarnos al 6007-6310, 6007-6310, y compartimos esta y otras enseñanzas de la palabra de Dios en tu comunidad. Dios les bendiga.